Y quiero orar por la palabra del Señor. Padre, hoy yo te pido que tu palabra, Señor, que se va a exponer en este lugar, Señor, sea una palabra que llegue a nuestro corazón, no llegue vacía. Que esta palabra, Señor, tu palabra, Señor, de vida, Señor, y renueve, Padre. Yo te pido que quites todo concepto humano mío, Señor. Lo que no sea tuyo, Señor, déjalo a un lado, Padre, porque lo importante es tu palabra, Señor. Es la que nos alimenta, lo que nos fortalece y nos restaura, Señor, y nos mantiene en pie, Señor. Que esta palabra trascienda a cada corazón, a nuestros corazones, mi Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hace 15 días estuve compartiendo ese domingo hace 15 días una palabra. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? ¿Cuántos recuerdan? Ok, gracias por... Pero había algo muy importante que yo les hablaba de arraigados y ¿qué más? Si recuerdan. Arraigados y cimentados. Arraigados, buscar las profundidades de la presencia de Dios, dice la palabra. Y cimentados. Y cuando la palabra habla de cimentados, habla de fundamentos en nuestra vida, de esos fundamentos que son inamovibles, inalterables. Y hacía algunas preguntas como ¿tú crees que eres salvo? ¿Tú crees que Dios puede sanar? ¿Tú crees que Dios puede usarte? Y eran muchas preguntas que te lanzaba para hacerte pensar y que tú dijeras: sí, yo necesito realmente escudriñar la palabra, entender la palabra y fundamentarme en la palabra para tener unos fundamentos fuertes. Que si alguien o el enemigo te pone en tu pensamiento, tú no eres salvo, tú puedes decirle: escrito está que yo soy salvo porque le conozco y le entregué mi corazón a Él. Y necesitamos fundamentos en nuestra vida. ¿Cuántos quieren crecer en fundamentos? Amén. En esas bases sólidas y fuertes, para que ninguna cosa pueda venir y simplemente te hagan tambalear. Cuando alguien tiene fundamentos firmes, ¿sabes? Es imposible moverse en su fe y en sus principios. De que si Dios te dice que hay que perdonar, hay que perdonar. ¿Pero por qué? Porque la palabra dice esto y aquello, y necesitamos fundamentos firmes y que tú puedas crecer. Y con base a todo esto, Dios me daba esta palabra y nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y creo que es uno de los principios y fundamentos vitales para nuestro crecimiento y para nuestra vida en Dios. Cuando miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que desde el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, vemos el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos se alegran por eso? Y el Espíritu Santo sigue moviéndose en ti y en mí y alrededor de nosotros. Cuando el hombre es creado, lo podemos mirar en Génesis capítulo 2, versículo 10, dice la palabra, versículo 7, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y algo diferente de cuando creó los animales, creó las plantas, dice la palabra que sopló Dios aliento. Y esa palabra aliento, cuando vamos al hebreo, cuando vamos allí, miramos que es el neuma de Dios, es el mismo espíritu de Dios que sopló sobre aquella masa de polvo, hizo hacer un ser viviente, pensante, con libertad y con otras muchas cualidades. Juntamente con esa capacidad fue puesta el hombre, fue puesta la capacidad de comunicarse con Dios. Y es algo interesante que nosotros debemos comprender en esta mañana. Y que cuando Dios creó al hombre, le dio la capacidad de comunicarse con Él. Dice la palabra que Dios se movía en el huerto y ellos podían escuchar su voz y hablar con Dios. Y es una capacidad que Dios no se la dio ni a un pastor, ni solo a un profeta, nos la dio a todos nosotros.
la capacidad de poder comunicarnos con Dios. Génesis 3:8 nos dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Y cuál es el contexto de este versículo? Pues el hombre desobedeció a Dios y simplemente dice que tuvieron miedo y temor y se escondieron de la presencia de Dios, de oír la voz de Dios. Había una relación tan personal con Dios que incluía la visitación de Dios. El hombre poseía el dinamismo y la capacidad de llevar a cabo los propósitos de Dios. Dios le revelaba al hombre y el hombre obedecía y cumplía los propósitos. Había una dirección estrecha con Dios. Había un propósito, pero esa capacidad, cuando el hombre desobedece a Dios, cuando escoge mejor la desobediencia que el amor de Dios, entra el pecado a la raza humana y es heredado por todas las generaciones venideras. Y heredamos la capacidad para poder pecar, heredamos la corrupción y como resultado hay guerras, pleitos, celos, envidia, divorcios, disensiones, tanta maldad en la tierra. Ahora, ¿qué significa el pecado? El pecado es simplemente la ausencia de Dios en las vidas. El pecado es la ausencia de Dios en las vidas. Cuando tú te acercas a Dios, vas dejando el pecado a un lado. Más Dios, menos pecado, menos Dios, menos su presencia, se evidenciará más pecado en nuestra vida. Y lo más importante es que hay una ruptura entre Dios y el hombre que ocasionó un vacío inmenso en el corazón, esa separación de Dios. Porque Dios ama, dice la palabra, al pecador, te ama a ti y me ama a mí, pero aborrece el pecado, pero nos ama a nosotros, pero no comparte muchas cosas de las cuales nosotros hacemos. Él no puede amar el pecado porque es ausencia de Dios. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. A partir de ese momento da comienzo una lucha interna en el hombre por llenar un vacío. Y ese vacío es en forma de Dios. Nadie más lo puede llenar. Yo no sé si tú has sentido un vacío en tu corazón y tú dices, pero yo necesito llenar esto para hacerme completo. Y sabes, ninguna cosa te va a hacer completo. Solo la presencia de Dios puede hacerte el hombre y la mujer completa. Y muchas veces buscamos llenar el vacío por medio de muchas cosas. Nos sumergimos en el trabajo, nos sumergimos en los deportes, nos sumergimos en las destrezas, en reconocimientos, en los cuales no son malos, pero no te van a llenar ese vacío que hay en tu corazón. Solo Dios puede llenar. Conozco gente que se ocupa y se ocupa y se ocupa y no puede estarse un momento sentado en una silla, porque cuando está sentado en la silla se sienten vacíos. Necesita estar ocupado días, noches enteras haciendo algo para entretener su mente, porque si dejan un momento de tranquilidad en su vida van a sentirse vacíos. O muchos que alcanzan muchas metas, proyectos, muchas cosas, y cuando las tienen se dan cuenta que no era todo en su vida y se sienten vacíos. Hay gente muy adinerada con un corazón vacío. Hay gente que puede tener todos los recursos, el último carro del año y sentirse en vacíos. Que pueden tener una hermosa familia pero sentirse en vacíos y solos. Otros buscan llenar ese vacío tal vez por medio del alcohol, del tabaco, del sexo, de drogas. Y conocemos que esto a la larga hace daño y no va a llenar ningún vacío. Pero cuando Cristo muere y resucita por nosotros, se restaura ese diseño original. Jesús aboga al Padre y manda al Espíritu Santo, y ese vacío es lleno por medio de la presencia del Espíritu Santo.
Y comienza un proceso en nuestros corazones de transformación en nuestras vidas para ser llenos de Él. No solo de llenar ese vacío, sino de ser completos en Él por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes? Y volver al diseño original. De que tú puedas tener una comunicación diaria con el Espíritu Santo. De que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes que Dios no vino a instaurar otra religión? Hay más de 6,000 religiones en el mundo. Y Dios no vino a instaurar ninguna religión. Dios vino a enseñarle la vida y la vida en Él. A darnos vida. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Dios no vino a adoctrinarte para que tú estés en una religión y solo vengas los domingos, ores, hagas esto. No, Dios vino a que la relación sea más cercana. Esa relación que tuvo el hombre allí en el jardín del Edén, cuando el hombre andaba en un propósito, pero también escuchaba y hablaba con Dios. Y cuando Cristo vuelve por segunda vez, no es simplemente para que te vaya bien en la vida aquí, ni para arreglar tal vez 70, 80 o 100 años que tú vayas a vivir. Él vino a arreglar una eternidad contigo. Él vino a cambiar las cosas que se habían roto. Él vino a ese distanciamiento entre Dios y el hombre, a que se volviera a unir esa relación por medio de Cristo, porque Él pagó por ti y por mí. Así que lo que Dios quiere en tu vida es que tú vuelvas a acercarte a Él y puedas hablar con Él. Que tú puedas hablar con Dios, que tú puedas escuchar a Dios, que tú cada día tú puedas escuchar la voz de Dios, que cada día tú puedas hablar con Dios y creer que Él te escucha. Él vino a restaurar esa relación con Dios. ¿Sabes? Esto no es de uno, ni de dos, ni de alguien que está en televisión y que escucha la voz del Señor, porque eso era lo que pasaba antes. Había un sacerdote y un pueblo afuera esperando a Dios que le hablaba a ese sacerdote. Pero lo que Dios vino a hacer ahora es que cuando tú te humilles delante de Dios, cierres tus ojos, tú puedas escuchar la voz de Dios y tú puedas saber que Él te está escuchando. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y la muerte de Cristo no fue el final, sino el comienzo de muchas cosas hermosas que tú y yo necesitamos conocer. Pero nos quedamos solo en que Él murió en una cruz por nuestros pecados. No fue solo eso, fue una parte de lo que Dios hizo allí. Porque nos dio el tesoro más grande, que es el Espíritu Santo, que habita en tu corazón y en mi corazón. Porque nos hizo más que vencedores. Porque ninguno de aquí podemos decir que no pecamos. Todos pecamos. Y sabes que delante de Dios no hay pecado grande, mediano o pequeño. No hay mentira blanca ni gris ni negra. Una mentira es una mentira. Y así como tú puedes decir, digan que yo no estoy, como negarte a decir, oh, yo ya pagué esto, es lo mismo delante del Señor. Y es la misma mentira. No hay pecados grandes, medianos o pequeños. Pecado es pecado. Y así como asesinar a una persona y tú hablar de ella, dice la palabra que es igual. Y esto nos cambia el panorama porque nos da a entender que todos somos pecadores delante de Dios. Y por eso Cristo tuvo que morir y morir nuestra muerte para que por medio de Él fuésemos justificados y el Padre nos mirara una vez nuevamente cerca de Él. Y que tú y yo podamos todos los días acercarnos y hablar con Él. Ahora, Dios es tan glorioso y tan hermoso. Dice Juan capítulo 16. Vamos a Juan capítulo 16, por favor. Versículo 7. Juan 16, versículo 7 en adelante. Y la palabra nos va a hablar algunas cosas en este momento. Dice, pero yo os digo la verdad. ¿Quién está hablando? Jesús le está hablando a sus discípulos y le dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A cuántos se emocionan con esta palabra? Esto es glorioso. Qué promesa tan hermosa. Y dice Jesús, que le está hablando a sus discípulos y les dice, ¿sabe? Los discípulos estaban tristes porque el Señor Jesús le había anunciado su partida. Pero Él les dice, no estén tristes, os conviene que yo me vaya, porque rogaré al Padre y Él enviará otro Consolador, otro como yo, el cual los guiará y convencerá al mundo de justicia, convencerá de toda verdad. Ahora, ¿sabes? Tú no puedes convencer a nadie. Tú necesitas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos al Espíritu Santo real en nuestra vida. No como una frase de cajón. No como yo amo al Espíritu Santo. No, tú necesitas tener una relación real con el Espíritu Santo. Tú necesitas creer en el Espíritu Santo. Porque Jesús dice su palabra que Él está a la diestra del Padre, junto al Padre. ¿Y quién está en esta tierra? ¿Quién está aquí? El Espíritu Santo está en este lugar. Está en ti y está en este lugar. Necesitas la presencia del Espíritu Santo. Fue su promesa, fue lo que nos dijo, os conviene que yo me vaya. Y ese conviene, como dice la pastora, te conviene. Y el ejemplo que ella coloca me gusta mucho, es Michael, te conviene que nos veamos ahora a las 3 de la tarde. Dice, me conviene, que será lo que me va a dar el pastor, una torta, yo no sé qué me va a dar. Cuando te dicen en tu casa, ahí te conviene que vengas ligero, claro, y cuando tú llegas te encuentras tal vez una sorpresa. Y el Señor Jesús nos está diciendo y le estaba diciendo a los discípulos, os conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Te convencerá, Él convencerá al mundo. Sabes, el único que te puede convencer a ti mismo de seguir a Cristo es el Espíritu Santo. El único que te puede convencer a alguien, a un pecador, de buscar a Dios en la presencia del Espíritu Santo. Que cuando tú hables a alguien, tú no eres el que está convenciendo a nadie. Es la presencia del Espíritu Santo que está en ti, que trae el convencimiento a alguien. Pablo, lleno de la presencia del Señor, le habla a una gran multitud y se convierte en miles de personas. Pedro, lleno de la presencia del Espíritu Santo, dice que comenzó a hablar y a predicar y fueron convertidos miles de personas. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Sabes que los discípulos tenían a Jesús cerca, y cuando los discípulos no podían hacer algo, ¿a dónde corrían ellos? Dice la palabra que corrían a Jesús y les decían, Jesús, ¿qué haremos? Señor, ¿qué haremos? Y el Señor llegaba y les solucionaba las cosas y les decía, hagamos esto, hagamos esto. El Señor en una ocasión les dice, muchachos, hay más de 5,000 personas. Y algún discípulo dijo, Señor, despáchalos, que es que no hay con qué alimentarlos, Señor. Y el Señor Jesús les dice, denles de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Señor, eso es mucho dinero, no tenemos esto. Señor, manda que se vayan. Y el Señor les dice, ¿qué hay? Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Ora por esto,
Pero sabes que en uno de los evangelios le pregunta a Jesús a alguien y le dice: ¿y qué vamos a hacer? Señor, esa pregunta no es para nosotros. Esa pregunta es la que nosotros siempre te hacemos a ti: ¿qué vamos a hacer? Ellos tenían a Jesús palpable. ¿Qué haces cuando te preguntas qué hacer? ¿A dónde corres? ¿A dónde vas? Tal vez vas a donde tu papá, de tu mejor amigo, o tal vez resuelves las cosas tú. Porque la misma pregunta y el mismo cuestionamiento nos lo seguimos haciendo muchas veces. Señor, ¿qué voy a hacer? Ya no tienes a Jesús al lado, pero ya está el Espíritu Santo contigo, quien te puede ayudar a solucionar las cosas. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. No como una frase de cajón. Necesitas ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de Él. Y el Señor inquietaba mi espíritu en esta mañana para decirles eso. Dios necesita una iglesia que lo escuche y una iglesia que le hable. Tú no puedes hablarle simplemente queriendo tal vez escucharlo o hablarle disperso. Tal vez tu mente en muchas cosas diferentes a buscarle a Él. Sabes, tal vez tú tienes mucha teoría en tu cabeza, hay mucha palabra en tu cabeza, pero este evangelio no es de teorías en tu cabeza. Esto es de algo real y de algo vivo. Y eso fue lo que Cristo vino a mostrarnos. ¿Sabes? Jesús pasó más de 30 años allí, escudriñando, aprendiendo la palabra de Dios. Pero fueron 3 años poderosos en la vida de Cristo, de Jesús. Y todo comenzó cuando fue a bautizarse con Juan el Bautista, y dice que la presencia del Espíritu Santo lo llenó y bajó como en forma de paloma. No es una paloma, no es fuego, no es aire, es una persona. Necesita ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y dice que fue arrebatado al desierto, probada su fe, y salió victorioso. Y en ese mismo momento ya no regresó con su padre, tal vez a hacer mesas, sillas, a seguir en una carpintería. Ahora salió a sanar, a levantar a leprosos, a levantar a paralíticos, a sanar a ciegos, a devolverle la vista a ciegos, a sanar sordos, a perdonar pecados. Porque la presencia del Espíritu Santo estaba sobre él. En ese instante de la historia no estaba sobre otro profeta, estaba sobre Dios mismo, estaba sobre Jesús el Espíritu Santo. Y lo que Jesús quería hacer era que no estuviera solo sobre un hombre, sino que cuando muere y resucita, lo que hace es que esté sobre cada uno de nosotros. Antes se levantaba un Daniel, antes se levantaba un Moisés, antes se levantaba un Gedeón. Pero ahora lo que Dios busca es relacionarse con su iglesia, contigo y conmigo. Y que cuando tú saques el tiempo y te arrodilles delante del Señor, tú puedas creer que Dios puede llenarte y que el Espíritu Santo está contigo. Y quiero retarte a que tú en esta noche o en esta tarde tengas un espacio con Dios. Y que tú le digas: necesito al Espíritu Santo en mi vida. Necesito ser lleno de la presencia del Señor. Yo sé que muchos saben de qué les estoy hablando. Porque a veces vamos como la vida, como un automóvil, que nos llenamos una vez y dejamos que el tanque esté vacío. Y a veces nos quedamos en medio del camino. O tal vez nunca has evidenciado el poder del Espíritu Santo sobre ti. Pero quiero decirte que es más real que todos los que estamos en este lugar. Necesitas la presencia del Espíritu Santo. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo, para que no andes solo. Los discípulos necesitaron a Jesús. Tú y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.
De nada sirve que tú hables muy lindo si la presencia de Dios no está. Es la que convence, es la que llena, es la que sana, es la que libera, es la que restaura los corazones. No somos ninguno de nosotros. ¿De qué sirve reunirnos en este lugar si el Espíritu Santo no estuviera aquí? Porque Él es el que cuando tú vienes y tú dices, uy, siento como algo raro, me siento lleno de Él, hay algo que cambió en mi vida, hay algo que se rompió, la presencia del Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo. Que hoy en la noche saques ese tiempo y le digas, Señor, necesito conocerte. Y me puedes llamar mentiroso si no ocurre algo en tu vida. Pero la palabra escrito está que el que le busca le halla. Eso dice la palabra de Dios. Que tú comiences a buscar la presencia del Espíritu Santo. Jesús le estaba hablando a ellos de la importancia tan grande de la presencia del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque ya no va a estar en mí, sino que va a estar en ustedes también. Y por eso Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice, las harán vosotros en mi nombre. Gloria al Señor. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Dice en el versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de pecado, de justicia, de juicio. ¿Sabes? Es el único, el Espíritu Santo es el único que puede convencer a alguien de seguir a Jesús. Tú no lo vas a poder convencer. Necesitamos urgentemente al Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Qué hablaste hoy con el Espíritu Santo? Tal vez alguien me está escuchando allá y está diciendo, este pastor está loco. Porque las cosas espirituales para el hombre natural son locura. ¿Qué hablaste con él? ¿Qué te direccionó a hacer hoy? Y lo volvemos solo de un servicio un domingo, cuando Dios vino a cambiar, fue una vida entera. Que tú tuvieras una relación diaria con Él. Habla con Él. Te reto a que tú cambies tu vida espiritual y que tú comiences a hablar con el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Él va a poner una sensibilidad en tu espíritu y en tu corazón. Él va a cambiar tu vida. Él va a cambiar tu vida. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Y en el versículo 12 me emociona lo que dice la palabra. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, hay muchas cosas que tengo que decirles a ustedes, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Ustedes no van a poder soportar esto. Son tan tesas estas cosas que en este momento no la pueden sobrellevar, porque el Espíritu Santo no está sobre ustedes. Cuando Él asciende y se va, dice que una de las cosas que les dice es, no vayan a predicar todavía, esperen. Y cuando miramos la palabra de Dios, cuando ellos se reunieron en aquel aposento y habían más de 120, los demás no esperaron, pero dice que cuando quedaban como 120 allí, dice que la presencia del Espíritu Santo descendió sobre todos estos hombres. Y estos hombres comenzaron a hablar en otras lenguas. Estos hombres eran tan diferentes, llenos de la presencia de Dios. Otros hombres diferentes. Fue tal la presencia del Espíritu Santo que Pedro ya no era el mismo. Los discípulos ya no eran los mismos. Aquellos hombres que dejaron solo a Jesús, después de ese momento con la presencia del Espíritu Santo, nunca más salieron a correr, nunca más. Aquel Pedro que negó a Jesús, ya después de tener al Espíritu adentro, nunca lo negó. Y cada vez que lo iban a matar, él estaba ahí. Lo sacaban de una ciudad y se volvía a meter. Lo encarcelaban y él seguía predicando. Porque eso es lo que hace la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Nos da la fuerza y la fortaleza. ¿Sabes? Y lo que Jesús les estaba diciendo, hay muchas cosas que no les puedo decir porque no la pueden sobrellevar en este momento.
Pero cuando venga la presencia del Espíritu Santo sobre ustedes, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Él las hará saber, les enseñará todas las cosas, los capacitará, los entrenará, los equipará, los enviará. Y eso es lo que hace un hijo de Dios lleno de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su vida? ¿Alguien aquí anhela al Espíritu Santo en su vida? Sabes, hay tanto que hablar del Espíritu Santo, pero tenemos que empezar por algo, por la promesa que Jesús nos dio, porque ahora es evidente, ahora es para ti y para mí, ya no es para uno, sino para todos nosotros. Os conviene que yo me vaya, porque no los voy a dejar huérfanos, porque Él estará con ustedes. Y cuando tú sientas el decir, ¿qué voy a hacer, Señor?, ya sabes a quién recurrir, porque Él está en ti. Los discípulos lo tenían afuera, los discípulos tenían a Jesús ahí, lo podían ver, pero eso no era lo que quería Jesús. Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque ya no voy a estar afuera, ya me les voy a meter por dentro, ya voy a estar dentro de sus corazones, dentro de ustedes. Ahora el Espíritu Santo no estará con alguien nomás, sino con todos sus hijos, y se nos metió por dentro, familia. Y por eso es el que te convence de pecado, de juicio. Tal vez tú vas a ir a este lado y Él te dice, no hagas eso. ¿Sabe qué pasaba en Hechos? Cómo se movía el Espíritu Santo. Dice que, y te invito a que comiences a leer Hechos, que comiences a leer sobre el Espíritu Santo, que comiences a leer las Escrituras, que comiences a saber de Él. Necesitas saber más, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Dice que aún el Espíritu Santo les guiaba a dónde ir y a dónde no ir. En otros momentos de Hechos dice que Él les dijo, no es tiempo de ir allí, hay que ir a este lugar. Que cuando se reunían los apóstoles a tomar alguna decisión, dice literalmente la palabra, nosotros y el Espíritu Santo decidimos. Wow. Algo tan glorioso y tan maravilloso. Tantas decisiones que tomamos en nuestras fuerzas, en nuestras emociones, y nos volvimos cristianos emocionales. Ay, yo quiero, hoy yo siento. Pregúntame si estos hombres alguna vez sintieron dejar al Señor. Yo creo que muchas veces, pero había un fuego que ardía aquí adentro que les instaba a seguir adelante. Quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Qué pasaría si mañana lunes no sintieran ir a trabajar? ¿Van o no van? Van, hay que ir a trabajar. Si están muy tristes mañana, ¿dejan de ir a trabajar? No, hay que trabajar. Si tal vez peleaste con tu novio o tu novia, ¿vas a dejar de ir a trabajar mañana? No, hay que ir a trabajar. Porque hay algo que yo me obligo y es ir a trabajar. Si peleaste hoy con tus hijos, yo no sé, estás como bajito, decimos, ¿vas a dejar de ir a trabajar mañana? No, porque cuando tú emocionalmente te sientes así, dejas de seguir a Dios, porque no es tu prioridad en tu vida, porque no hay prioridades firmes en tu vida, porque sabes que si no vas a trabajar te echan. Pero a Dios se sigue por amor. Pero tienes que priorizar muchas cosas en tu vida para ser lleno de la presencia de Dios. Ay, hoy está haciendo mucho frío. ¿Cuántos han sentido fríos en estos días? 2, bueno. Ay, qué frío levantarme a las 5 a orar. No. Pero ¿qué quiere el Espíritu Santo que tú hagas? ¿Sabes que Él te anhela celosamente? Dice la palabra de Dios. Te anhela. Sí a ti, sí a ti. Tú que me estás escuchando ahí, a ti te anhela, te necesita, quiere tener una intimidad contigo, quiere tener una relación tan estrecha contigo. La palabra lo dice, te anhela a ti,
te anhela mucho. Él te está esperando. Necesitas la presencia del Espíritu Santo. Sabes, ahora Dios obra desde adentro de ti y el Espíritu Santo te ayuda a capacitarte, a madurar, a formarte para recibir lo que Él tiene para ti, porque sin Él no lo podrías entender y no podrías sobrellevar. Hay muchas cosas que Dios quiere contarte, pero no te las puede contar porque no las puedes sobrellevar. Pero cuando estés lleno de la presencia de Dios, vas a entender muchas cosas. Necesitas la presencia del Espíritu Santo. Necesitas de Él. Porque el Espíritu Santo te dará la capacidad de ser herido y de no guardar rencor, de perdonar, de orar como conviene, de levantarte aun cuando creas que no puedes, de amar aunque seas rechazado. ¿Tú crees que de dónde sale todo eso? De ti. No seas iluso. Sale del Espíritu Santo que está en ti, capaz de verle a los ojos a alguien que te hizo tanto daño y decirte: sabes, te amo. ¿Pero por qué te amo? Porque alguien me amó a mí primero. Por eso respondo al amor de Dios. La capacidad de que aunque tú seas herido, no guardes ningún rencor en tu corazón. Cuando Jesús estaba colgado, le decía: si eres Dios, bájate de ahí. El Señor, lleno de la presencia del Espíritu Santo, levantaba estas palabras y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Esteban, lleno de la presencia del Espíritu Santo, nunca miró a los lados cuando estaba siendo apedreado y repitió las mismas palabras: perdónalos, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Solo alguien lleno de la presencia del Espíritu Santo puede actuar de esa manera. ¿Cómo actúas con tu familia, con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo actúas con los que están a tu lado? En verdad estás lleno de la presencia de Dios. Necesitas al Espíritu Santo, de mirar de manera diferente, de dominar tu carne y tus deseos. Solo lo puede hacer cuando estás lleno de la presencia de Dios. Y aún de creer en los milagros, solo cuando estás lleno de la presencia de Dios. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Pero ahora no lo podéis sobrellevar porque no estaba el Espíritu Santo. Pero sabes, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Y en el versículo 3 me fascina esto que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Alguien quiere andar en la verdad? ¿Alguien necesita caminar en la verdad? Cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Él guiará tus pasos. ¿Quieres ser guiado en su voluntad? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué está bien y qué está mal? Tú no necesitas a nadie alrededor diciéndote que está bien o mal. Necesitas la presencia del Espíritu Santo para que Él convenza tu corazón y tú sepas qué es bueno y qué es malo. Es lo que tú necesitas. Tú no necesitas un líder que te diga: haz esto, esto, esto. No, necesitas la presencia de Dios, que es la que te puede convencer a ti mismo y a los demás. Necesitas al Espíritu Santo. Y quiero terminar con Juan 7, versículo 38, que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Versículo 39 dice: y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Desde aquí saldrán ríos de agua viva. Palabras de amor, palabras de perdón, palabras que van a restablecer gente, palabras que van a levantar, que te van a levantar a ti, palabras vivas que van a salir dentro de ti y que tú vas a decir: pero hombre, esto que estoy hablando es para mí y le estoy hablando a otro. Son palabras vivas que van a salir
y correrán desde tu interior, pero solo cuando esté el Espíritu Santo sobre ustedes. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo significa gobernados por su presencia. Gobernados, ¿sabe qué significa? Ser observado, ser inspeccionado, ser espiado, ser dirigido, ser sometido, ser regulado, ser escriturado, ser adoctrinado, ser sermoneado. La llenura del Espíritu Santo significa ser gobernado por su plena influencia. Necesita la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que te pongas en pie, por favor. Ponte en pie, por favor. Cierra tus ojos. ¿Cuántos anhelan más del Espíritu Santo? Cierra tus ojos. Yo recuerdo hace tiempo que yo no entendía mucho del Espíritu Santo. Y alguien predicó una vez así. Alguien predicó. Y sabes, yo anhelé algo fuerte. Y anhelé la presencia del Espíritu Santo. Yo no sabía mucho de Él. Sabes, tú no necesitas saber mucho de Él. No necesitas. Simplemente lo único que tú necesitas es creer que le hay. Anhelarlo hoy. Pon tu mano en tu corazón. Yo recuerdo hace mucho tiempo un hombre tan inseguro como yo, tan lleno de un montón de teorías, de tantas cosas. Pero una vez dije: Señor, yo quiero conocerte verdaderamente. No quiero religiones. Alguien dijo que la religión es el opio del pueblo, y es verdad. Ninguna religión te acerca a Dios. Solo Él te puede acercar al Padre. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Si tú me dices: pastor, ¿usted qué es? Yo solo te voy a decir: soy seguidor de mi amado. Soy seguidor de Cristo. Amo a mi Señor y quiero vivir para Él. No hay nada más que decir. Cierra tus ojos. Tal vez has batallado, has luchado en tus fuerzas. Has querido hacer las cosas a tu manera. Tal vez, pero se te olvidó de algo tan importante. Las palabras de Jesús: yo me voy, pero no van a quedar solos. Nos conviene que sean llenos del Espíritu Santo, que lo amen, que lo busquen. Ustedes saben cómo buscaban a Jesús sus discípulos. El hombre se paraba y ellos se paraban. Donde Él iba, ellos iban. Donde Él estaba, ellos estaban. Admiraban su grandeza. Cuando oraban, oraban. ¿Qué tal si tú y yo comenzamos a buscar la presencia del Espíritu Santo de esa manera como estos 12 hombres buscaron a Jesús? Que tú hoy le digas: papá, quiero buscarte, Espíritu Santo, quiero pasar tiempo contigo. Y sabes, Dios va a hacer cosas gloriosas en tu vida. Vas a comenzar a tener tiempos con Él. Tal vez me veas como un loco en esta mañana. Tenía que decirlo hoy. Tenía que hablarlo. No podía estar callado, porque esta palabra es para ti. Necesitas de Él. Dios no quiere más una iglesia simplemente emocional, una iglesia simplemente con un hábito religioso. Dios quiere una iglesia que le escuche,
que le hable, que ustedes vuelvan a ese diseño original que Dios abrió en la cruz del Calvario, para que te puedas comunicar directamente con papá todos los días, para que Él ponga las palabras en las cuales tú tienes que orar, para que cuando vayas a un negocio no vayas tan ciego, tú sepas la verdad aún detrás de cualquier situación, negocio, donde tú puedas ver que esa persona sí te está hablando verdad o no, de que cuando tú vayas a predicar de Cristo, tú sepas que no tienes que convencer a nadie. Hay alguien contigo en ese momento predicando la palabra y se llama el Espíritu Santo. Que cuando tú estés mal con tu esposo, tu esposo, cuando tal vez sientas no poder más, sepas que hay alguien al lado tuyo diciéndole: tú puedes, levántate y sigue. Y en la presencia del Espíritu Santo, que te dará la fortaleza como se la dio a los discípulos, como se la dio a los apóstoles y a todos estos hombres, que tú le puedas decir: Espíritu Santo, necesito ser lleno. Padre Santo, necesito ser lleno de tu presencia. Levanta esa voz en esta mañana, levanta, dile: Señor, yo te necesito. Señor, háblame, háblame, Señor. Llámalo hoy, llámalo. Dice la palabra que todo aquel que le busca, le halla. Llámalo, habla con Él, búscalo. Dile que quieres de Él. Vamos, que esa sea tu oración en este momento. No ores ni por lo que te falte, no ores ni por lo que necesites. Ora porque hay solo una cosa que tú necesitas. Lo necesitamos solo a Él. Si tú y yo lo tenemos a Él, sabes, lo vas a tener todo. Tal vez no entiendas mucho de lo que te dije, pero haz esto. Saca un espacio en tu casa, no sé, en tu silla, en tu cuarto, pero dile estas palabras que yo un día le dije al Señor: Espíritu Santo, quiero conocerte. Y sigo conociéndole, sigue enseñándome, sigue dirigiéndome. Levanta tus manos un momento al cielo. Su presencia está aquí, su presencia está en este momento. Tal vez has buscado con desesperación respuestas en tu vida. Él tiene las respuestas para ti. Él tiene las respuestas para tu corazón y tu vida. Os conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu Santo y esté sobre ti, vas a tener la capacidad para perdonar, para levantarte, para hablar con poder. Sabes, aquí hay gente en esta mañana que conozco que no sabe mucho de la palabra de Dios. Tal vez no saben mucho dónde quedan muchos versículos, o mucha hermenéutica, o mucha homilética, o mucha teología. Pero cuando hablan, tú sientes que Dios está ahí. Y es lo más importante. Es todo. Porque hoy Dios nos está diciendo: tienes que saber tanto y tanto. Tienes que tener un corazón sencillo, que me quieras amar a mí, que me anheles a mí. Padre, gracias, Jesús. Tú estás aquí. Oh, háblanos, Señor, háblanos. Llena cada corazón de ti, papá, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor Jesús. Inúndalos de ti, Señor. Sabes, si ustedes buscan la presencia del Espíritu Santo, sus vidas van a ser transformadas, van a ser cambiados. Todo temor en sus vidas, todo rencor, todo lo que están anclados, vicios, hábitos por años, eso se va a ir de sus vidas.
porque el fuego del Espíritu Santo y su presencia te van a inundar de tal manera que van a transformarte de adentro hacia afuera. Papá, aquí hay un pueblo que anhela de ti, que te necesita a ti, Señor Jesús. Vamos, dile que tú le anhelas en este momento. Si estás en tu casa, saca un espacio, ora, tómate de las manos con tu familia. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitas de Él. Él es todo para nosotros. Dios no te dejó solo ni huérfano para que estés andando tal vez confundido, anhelando quién te puede ayudar. El Espíritu Santo quiere estar contigo para levantarte de cualquier situación en la cual tú estés. En estos días hablaba con alguien, ayer creo. Me decía, pastor, es que emocionalmente estoy así. Y Dios me ponía que le dijera, sabes, tú sabes emocionalmente cómo estaba Pablo. Y volvemos a hablar de este hombre. Estaba encarcelado, azotado, pero eso no le impidió para escribir cartas a las iglesias, a decirles cuánto le amo. Cuídense, hagan esto. Ánimo en la fe, ánimo en la fe. Un hombre que está privado de su libertad con su espalda abierta, que la mayoría del tiempo la pasó encarcelado, o si no era viajando, y era encarcelado simplemente por hablar la palabra de Dios. Tuvo que ser un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo para que ninguna de estas cosas lo hicieran retroceder. Si ese hombre pudo, y muchos hombres, tú y yo podemos en Cristo. Tú y yo lo podemos hacer. Padre, hoy yo hablo, Señor, oro por tu iglesia, oro por cada persona que está aquí en esta mañana, Señor, que sea llena de tu gloria, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, que los guiará a toda verdad, Señor Jesús. Llénalos, Señor Jesús. Padre, que no sea solo una parte de, sino que tú seas todo en sus vidas, Señor. En sus vidas, Señor Jesús. Gracias por esta mañana, Señor. Yo sé que esta palabra dará fruto en sus vidas, en sus corazones, Señor. Dará fruto, Señor, y lo vamos a ver en este lugar y en esta iglesia, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Padre, llévalos con bien, Señor, y que esta palabra, Señor, Padre, los inquiete esta semana a buscar de ti, Señor, a ser llenos de ti, Señor, porque tú viniste, Señor, no a arreglarnos tal vez 100, 70, 80 años, yo no sé cuánto vas a vivir. Vino a arreglar una eternidad contigo. Vino a que tú estuvieses con Él eternamente. Señor, gracias. Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Bendícenos y guárdanos, Señor Jesús. Nos despedimos de toda la audiencia allí que nos están viendo. Dios les bendiga, familia. Denle un aplauso fuerte al Señor.